Una ciudad entera contuvo el aliento. Un rey había muerto, y las calles olían a incienso viejo y al miedo que se arrastra en la madrugada. Un hombre se presentó ante el altar con las manos temblando y en silencio parecía escuchar algo que nadie más oía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una sola visión puede cambiar el destino de una nación? Hoy vas a descubrir una historia que alterará tu manera de ver la profecía y la misericordia divina. Este contenido es gratuito y su impacto puede ser profundo. Si esta palabra toca tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje. En aquellos días, el polvo se levantaba en las plazas, las voces de los comerciantes eran menos vivas y las voces de los fariseos más insistentes. Las puertas de madera crujían y el humo de los sacrificios se mezclaba con el sudor de los que trabajaban desde el alba. Isaías, un sacerdote de familia conocida por su fidelidad, caminó hacia el templo cargando en el pecho una inquietud que no sabía nombrar. Antes de llegar, un mensajero jadeante le soltó entre dientes la noticia de la muerte de Uzías y la recomendación de que todo el pueblo volviera sus ojos hacia pactos humanos. La presión de las naciones aumenta, dijo el mensajero con voz apagada, y muchos aconsejan alianzas con reinos extranjeros. Isaías respondió con firmeza pero con temor. Nuestra esperanza no puede fundarse en alianzas que niegan al Señor. La puerta del templo se cerró detrás de él con un sonido que resonó como un preámbulo. Dentro, el aire era más denso, el aroma de mirra y resina parecía formar un velo que separaba lo visible de lo invisible. Fue entonces que el templo mismo pareció respirar, y una presencia curiosa llenó el lugar. Los días previos a la visión habían estado marcados por rumores y gestos de poder. La muerte del rey Uzías había dejado un vacío tangible en el palacio y una competencia silente entre consejeros. En las plazas, la gente susurraba nombres de nuevos líderes mientras los sacerdotes debatían la pureza de los sacrificios. El sol pegaba más fuerte sobre los techos de piedra, la fuente del atrio murmuraba con menos fuerza y los niños jugaban en los portales con menos risas. Entre los líderes religiosos, Amatzía dirigía los oficios con voz grave, Micaías cuidaba las vasijas del templo, Jonatán dirigía los coros, Abigail ayudaba a las viudas, Eliab enseñaba en la escuela, Oseas se encargaba de las cuentas del altar y Sarrón recorría las calles recogiendo noticias. Cada uno reaccionó de manera distinta al presentimiento de calamidad. En el pasillo del templo se percibían el roce de telas, el choque de sandalias contra la piedra y la vibración de comentarios bajos. La cocina del santuario despedía olor a pan recién hecho y a cordero asado, y a la distancia un carnicero maldijo por la falta de bestias. El pueblo buscaba seguridad, y en la ausencia de un rey la incertidumbre se dilataba. Volvía conversación diaria. Los sacerdotes discutían sobre la necesidad de volver a las prácticas antiguas, mientras los comerciantes miraban más al oro que al altar. En una habitación lateral, Isaías repasaba salmos que había aprendido de niño, sintiendo cómo cada palabra se pegaba a sus labios como un presagio. Aquella escena no era solo política, era espiritual. Era la preparación para una revelación que pondría en evidencia la condición del pueblo. La visión se abrió como una grieta en la realidad. Isaías contó más tarde que vio el trono del Señor elevado y sublime, y que los bordes del umbral ardían con una luz que no hería sino que enseñaba. El templo entero resonó con el canto de «Santo, Santo, Santo», y el sonido era tan puro que las piedras mismas parecían inclinarse. En medio de esa claridad, seres con 6 alas se movían como relámpagos. Sus voces eran simultáneamente un clamor y una caricia. «¿Quién puede soportar esta presencia?», murmuraron algunos asistentes, pero la visión no atendía a murmullos humanos. Isaías cayó sobre su rostro y algo cortó la distancia entre lo mundano y lo divino. Un serafín tomó una brasa encendida del altar, tocó los labios de Isaías y dijo con ternura que purificaba su culpa. El humo del carbón llenó sus fosas nasales con un aroma punzante y dulce, la temperatura del aire subió 1 grado y un zumbido recorrió su espalda. En esa interacción hubo diálogo entre lo humano y lo celestial. «¿A quién enviaré?», resonó una pregunta que no pedía respuesta al viento, sino a un corazón. Isaías, con la boca todavía caliente por la brasa, sintió una mezcla de indignidad y voluntad.
«Heme aquí», respondió con voz débil y a la vez firme. El intercambio no fue improvisado, fue un contrato silencioso entre el profeta y la misión que presionaba su pecho. La escena fue tan intensa que Amatzía, testigo de parte de la ceremonia, tocó a Micaías y preguntó sin creer del todo, ¿lo viste? Micaías apenas asintió con la mirada fija en el altar. La voz que llamó a Isaías habló luego de nuevo con esa frase que definiría su ministerio. Así dice el Señor. La sensación de pureza no eliminó el peso de la responsabilidad. La salida de Isaías del santuario marcó el inicio de una misión que pronto se encontrará con rechazo. Salió con el latido en la garganta y con una certeza que lo empujaba a hablar en plazas y en las casas de los ancianos. Sus primeras palabras en la puerta del templo no fueron bien recibidas por todos. Un funcionario del palacio, llamado Rafael, lo miró con desdén y le dijo que su lenguaje era peligroso porque inquietaba a la gente. Isaías replicó con calma, «No he venido a agradar a los hombres, sino a proclamar lo que he visto». Entre los creyentes surgieron reacciones divididas. Abigail lo abrazó con lágrimas y le agradeció por no callar. Sarrón lo acusó de buscar problemas. Jonatán abrió una discusión pública sobre la prudencia, y Eliab le ofreció consejos sobre cómo dimanar su mensaje con sabiduría. Hubo al menos 10 intercambios públicos en ese primer día en los que Isaías discutió con comerciantes, ancianos, soldados y mujeres del mercado. «Si hablas de juicio, la gente huirá», dijo Rafael con voz áspera. «Si la gente huye, nadie escuchará la llamada a la restauración», replicó Isaías. «¿Por qué traes palabras duras ahora?», preguntó una mujer desde un umbral. «Porque la raíz del problema es más profunda que el hambre», respondió él. La tensión surgió de que varios preferían soluciones políticas y no espirituales. En esa fase inicial aparecieron personajes secundarios que marcarían la historia de Isaías: Amatzía el sacerdote, Micaías el custodio, Rafael el funcionario, Abigail la viuda consoladora, Eliab el maestro, Sarrón el recaudador y Huldá la anciana sabia. Cada uno tuvo un gesto distintivo ante la predicación del profeta, desde la acogida hasta el desprecio. Las calles se llenaron de murmuraciones y de risas cortadas. La hospitalidad fue reemplazada por sospecha. Las señales que Isaías proclamó no tardaron en agitar la sociedad. Anunció un signo que muchos no esperaban, una promesa envuelta en paradoja. «He aquí que la joven concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel», dijo en el mercado con voz que buscaba tocar la cerrazón del corazón. Las palabras se dispersaron como aceite en agua. Algunos se regocijaron, otros murmuraron por incredulidad. En el palacio, la reina madre acarició su rosario y pidió una explicación. El consejero Hanán pensó en profecías oportunistas, y entre las mujeres de la ciudad la noticia fue recibida con mezcla de esperanza y recelo. En la plaza hubo diálogos extensos sobre el significado del signo. «¿Qué clase de señal es esta?», preguntó un comerciante con las manos inquietas. «No se trata de un truco», contestó Isaías. «Es una marca de la presencia de Dios en medio de nosotros, un recordatorio de que el juicio no anula la promesa». Varios líderes religiosos intentaron desacreditarlo con argumentos teológicos, y algunos escribas acusaron sus palabras de ambigüedad. Mientras tanto, en la noche, hubo un concierto de silencios, familias que miraban a sus hijos con renovada esperanza, soldados que reconsideraban su espada y ancianos que recordaban antiguas promesas. Las reacciones no fueron unívocas y el conflicto íntimo del profeta se profundizó. En el corazón de la narrativa yace la visión del siervo que sufre, el clímax teológico que enfrenta juicio y redención. Isaías describió escenas que desgarraban el alma: servidores golpeados, pueblos desarraigados, rostros cubiertos de polvo y funerales apresurados. En 3 momentos de tensión que se desplegaron con fuerza, la comunidad vio su futuro en espejo roto. Momento de tensión 1. Una procesión de lamentos atravesó la ciudad y las voces reclamaban justicia mientras la lluvia comenzaba a caer con violencia. La tensión interna de Isaías se manifestó en recuerdos de su infancia, donde oyó a su padre ser humillado por decisiones soberanas. Una memoria que lo obligó a decidir si su mensaje sería confortante o confrontador. El choque entre memoria y deber lo dejó exhausto pero resuelto. Momento de tensión 2.
En una reunión con los ancianos del templo, miembros del consejo acusaron a Isaías de sembrar pánico. Él respondió con argumentos que clavaron en el fondo la necesidad de arrepentimiento y restitución. La discusión subió de tono, hubo insultos, reproches y silencios prolongados. Isaías recordó la visión de los serafines y su propia purificación, y, en medio del reproche, pronunció otra vez «Heme aquí», ofreciendo su voz a la misión pese al rechazo. Momento de tensión 3. Mientras una plaga parecía amenazar las cosechas, la gente buscó soluciones en hechiceros y alianzas, y el profeta vio a familias dividirse. En ese momento hubo un miedo colectivo que obligó a decisiones precipitadas. En cada uno de estos episodios, la descripción fue gráfica y palpablemente sensorial. El olor de la lluvia mezclado con la tierra reseca, el crujir de las sandalias entre el barro, el sabor metálico del miedo en la lengua, el frío que se colaba por debajo de las puertas y el brillo tenue de lámparas que temblaban. Estos momentos totalizaron un conflicto interno donde Isaías entendió que el camino del siervo sufredor no era una metáfora, sino una realidad que debía ser vivida y proclamada. En medio del dolor, Isaías continuó proclamando, y las consecuencias no se hicieron esperar. Sus mensajes llegaron hasta las cortes y provocaron debates entre reinos vecinos. Rafael intentó silenciarlo mediante influencias en la plaza, pero encontró resistencia en Abigail y en un joven príncipe llamado Ezequías, que escuchó con atención las promesas de restauración. Un escriba llamado Zacarías comenzó a copiar las palabras del profeta y a distribuirlas en pergaminos por toda la ciudad. Hubo conversaciones tensas con procuradores y con comerciantes que temían pérdida económica. En uno de los intercambios más intensos, Isaías habló con el jefe militar Azarías y con Amasías, un anciano líder del consejo, que dijo que las palabras de Isaías podrían provocar inestabilidad política. «No podemos permitir que tus palabras dividan al pueblo», dijo Amasías. «La división es inevitable si la gente no se arrepiente», respondió Isaías. Entre los ciudadanos surgieron apoyos discretos. Una mujer llamada Miriam abrió su casa para que se reunieran los pequeños grupos que comenzaron a escuchar. Un herrero llamado Doras dejó provisiones para refugiados, y un joven llamado Nataniel se ofreció como mensajero. Al mismo tiempo, señales de juicio comenzaron a manifestarse en formas prácticas, sequías en algunos valles, plagas en bestias y rumores de invasiones. Isaías explicó teológicamente que el juicio era correctivo y que en medio del juicio se abría una puerta para que surgiera un remanente fiel. Su argumento fue que Dios, Señor de los ejércitos, no desea la destrucción, sino la restauración, que la palabra de juicio prepara el suelo para la semilla de la promesa. La promesa de consuelo llegó en imágenes que contrastaban con el castigo. Isaías habló de un tiempo en que las espadas se forjarían en arados, y las lágrimas serían enjugadas con manos amigas. Pintó una escena de niños jugando sin temor, de ancianos que volverían a entonar salmos, y de hombres y mujeres reconstruyendo hogares con manos firmes. «Vendrá un príncipe de paz», anunció en una sinagoga abarrotada, y la palabra cayó como lluvia en tierra reseca. Las curaciones comenzaron en relatos pequeños. Una mujer recuperó la voz tras años de silencio, un agricultor encontró semillas en un lugar inesperado, y una comunidad improvisó un pozo que alivió la sed de varias aldeas. En las primeras reacciones viscerales hubo abrazos y llantos de gratitud. Isaías, sin embargo, insistió en que la restauración sería acompañada de responsabilidad. El remanente tendría que vivir con justicia, restaurar lo robado y cuidar de los vulnerables. En una escena de reconciliación, Abigail y Sarrón se sentaron a dialogar públicamente y acordaron medidas de redistribución para las viudas. En un acto ritual ampliado, Isaías dirigió una ceremonia donde se recordaron los antiguos pactos, y la gente respondió con canto. El proceso ritual fue técnicamente descrito para no dejar dudas. Primero se purificaban las manos con agua corriente, luego se ungía una pieza de carbón en el altar hasta que quedara encendida. El sacerdote tomaba el carbón con pinzas de bronce y lo acercaba al recipiente de incienso. Se esparcía una mezcla de mirra y arecina para elevar la fragancia, y los presentes inclinaban la cabeza mientras se recitaban las bendiciones antiguas. Esa descripción de 4 etapas reforzó la sensación de que la restauración tenía procedimientos concretos y visibles que anclaban lo espiritual en lo comunitario.
Mientras la profecía se difundía, la polarización aumentó. Hubo quienes consideraron a Isaías un visionario y quienes un provocador. En algunas plazas hubo violentos enfrentamientos verbales. En uno de los encuentros más intensos, el propio Isaías fue acusado de desafiar los intereses del palacio y fue arrinconado por oficiales que buscaban evitar una manifestación pública. En otra ocasión, una mujer que había sido consolada por sus palabras gritó en la plaza que el siervo sufriría por amor a su pueblo, y el tono se tornó litúrgico. Las imágenes de un siervo herido circularon en cánticos que, aunque dolorosos, llevaban semilla de esperanza. Las escenas públicas con diálogos extensos ayudaron a que la comunidad decidiera qué camino tomar. Muchos líderes optaron por la prudencia, otros por la esperanza desmedida. Isaías no dejó de proclamar que la restauración sería real, pero también que pasaría por dolor y purificación. Esa mezcla de juicio y esperanza se volvió la marca indeleble de su ministerio. Una vez que la narrativa principal se cerró, llegaron los frutos en tiempos medidos. Un mes después, la ciudad mostraba señales tangibles de cambio. Las calles continuaban marcadas por la incertidumbre, pero ya había grupos que trabajaban conjuntamente para alimentar a los necesitados. Miriam y Doras habían organizado puntos de distribución de pan, y Zacarías seguía copiando pergaminos que circulaban en pequeñas comunidades domésticas. La oración pública aumentó en frecuencia y en sinceridad. Ya no era un ritual repetido, sino una búsqueda de transformación. Se podía oler el pan recién horneado en más casas. El sonido de martillos reconstruyendo techos se escuchaba al mediodía, y los mercados empezaron a recobrar ritmos más humanos. Las tensiones no desaparecieron, pero la presencia de un remanente fiel produjo redes de apoyo que mitigaron el golpe de las incertidumbres. Legalmente, se iniciaron procesos de restitución de bienes mal administrados, y algunos líderes corruptos fueron reprendidos. La congregación que se reunía en la casa de Miriam creció modestamente, y hubo testimonios de reconciliación entre familias que habían estado enemistadas por años. La palabra Emanuel resonaba en conversaciones nocturnas, y muchos jóvenes empezaron a preguntar si esa promesa tenía implicaciones políticas. A nivel individual, muchos se vieron llamados a decidir por la justicia sobre la comodidad. 3 meses después, las transformaciones mostraban mayor profundidad. El influjo de mensajes y la respuesta de pequeños remanentes habían creado cambios estructurales. La escuela de Eliab reabrió con un nuevo currículo que incluía enseñanza de cuidado comunitario y justicia práctica. Una red de artesanos compartía trabajo para sostener a las viudas, y el príncipe Ezequías promovió una revisión en las políticas de recaudación que alivió cargas a las aldeas. La identificación de un remanente permitió que se formaran grupos de servicio que ayudaban a reparar caminos y alimentar niños. Religiosamente, los rituales recobraron significado porque iban acompañados de arrepentimiento y restitución. Socialmente, la ciudad empezó a sentirse otra vez como un lugar donde el futuro podía ser planeado. Las heridas no se habían cerrado, pero la dinámica de la comunidad cambió. La prioridad pasó de proteger intereses particulares a sostener el bien común. Se notó una recuperación en la confianza entre vecinos y en la disposición a escuchar a aquellos que antes fueron despreciados. En la práctica, la restauración asumió formas concretas: reparto de agua, educación para adultos, atención médica básica y esquemas de préstamo entre cooperativas. Todo ello fue fruto de la persistencia del mensaje profético y de la acción comunitaria. 6 meses después, la ciudad reflejaba señales de una restauración más madura. Las cosechas de temporada mostraron recuperación en varios valles gracias a prácticas comunitarias de riego que aprendieron de experiencias pasadas. La escuela ya no solo enseñaba lectura y escritura, sino visión ética y servicio. El remanente se había constituido en una minoría influyente que no buscaba poder sino testimonio y servicio. Las heridas sociales comenzaron a cicatrizar a través de ceremonias de reconciliación y de compromisos de restitución pública. En las plazas, las palabras de Isaías fueron recordadas no como lamento, sino como un llamado que cambió prioridades.
La arquitectura social mostró elementos nuevos, comités de cuidado para ancianos, redes de intercambio de trabajo y una infraestructura básica de ayuda mutua. Religiosamente, la ciudad empezó a cantar himnos que mezclaban memoria y esperanza. La figura del siervo sufriente fue reinterpretada como modelo de liderazgo que asume carga para servir. En la práctica política, hubo cambios de personal en cargos estratégicos claves y un incremento en medidas que favorecían a los pobres. La experiencia enseñó que la profecía no termina en denuncia, sino en convocatoria para reconstruir. Para muchos, la palabra Emmanuel se convirtió en símbolo de presencia y compromiso. Llegando al cierre, la lección que Isaías dejó es doble y personal. Por un lado, el juicio fue real, y por otro, la misericordia mostró caminos de reparación. La voz profética fue un llamado que no buscó aplausos, sino transformación. En la práctica, esto implica que hoy cualquier comunidad que enfrente decadencia política o moral debe considerar 3 acciones concretas: volver a prácticas que restauran la justicia, crear redes de apoyo visibles y enseñar nuevas generaciones en valores que prioricen al vulnerable. ¿Y tú? ¿Qué harías si hoy oyeras una llamada semejante? ¿Responderías, heme aquí? Si esta historia te ha conmovido, comparte en los comentarios cuál imagen te tocó más y suscríbete para seguir acompañando relatos que unen historia y fe. Recuerda que incluso en medio del juicio más severo hay una semilla de vida que puede florecer, y que la respuesta esperada no es grandilocuente, sino simple y valiente. Heme aquí. Así dice el Señor.